Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva charla de la iniciativa Ciencia Abierta, una instancia que busca fortalecer el vínculo entre investigadores, investigadoras, divulgadores y divulgadores con la sociedad a través de encuentros en formatos lúdicos y participativos, promoviendo la socialización y apropiación del conocimiento. Hoy, hoy martes 11 de agosto, damos inicio al ciclo Residuos Alimentarios, Productos de Alto Valor Agregado y Pandemia, cuyo objetivo es dar a conocer cómo se pueden aprovechar subproductos de la industria y el hogar durante este periodo y cuál es el aporte de la ciencia en este tema. En esta primera charla, la química y doctora en ciencias químicas, la doctora Claudia Bernal, quien además es académica e investigadora del Departamento de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de La Serena, nos expondrá sobre los residuos vegetales, cómo aprovecharlos. Claudia, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros y los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias, Juan Ignacio. Y bueno, en realidad muchas gracias al programa Explora Coquimbo por haberme invitado. Un placer, además, hacer la primera charla de este ciclo. Espero que a todos los que se animaron a conectarse la disfruten y encuentren algo interesante en ella. Para comenzar la charla, les voy a comentar. eh, Probablemente ya se habrán dado cuenta que no soy chilena y voy a partir por ahí, por mostrarles un recorrido bien particular que he hecho. En Colombia estudié en la Universidad de Antioquia, en una universidad que era muy verde, muy verde, en un campus maravilloso. Hice mi pregrado en química en el 2007, me gradué y de ahí empecé el doctorado, me gradué en el 2011. Y empieza siendo muy particular porque ahí estaba estudiando o hice los estudios en ciencia de los materiales e inmovilización de enzimas. Pero ese mismo año, por cosas de la vida, y es una historia que dará para otra charla, me invitaron a venir a Chile y llegué a Valparaíso, a la PUCB, donde estuve hasta el 2016 estudiando biocatálisis enzimática. Todo esto va a tener sentido en la charla, no crean que es solamente para darme un poco ahí de, de, tratar de hacerla más entretenida. Después, en el 2016, me vine a la Universidad de La Serena y he estado trabajando en la revalorización de subproductos agroalimentarios a través de tecnología enzimática. Y es ahí donde empieza el recorrido, porque todo lo que estudié en el pregrado y en el doctorado en ciencias químicas, cómo fue teniendo esta conjunción entre materiales y enzimas y después llegar a la biocatálisis enzimática, tuvieron todo el sentido en lo que he hecho en los últimos 4 años. Además, si comparamos lo que es Colombia y Chile, que, es una pregunta muy asidua cuando me la hacen, ay, pero ¿cómo? ¿Y le gusta venir a Chile sabiendo cómo es Colombia y no extraña nada? Bueno, miren, yo les voy a decir que a pesar de que son muy diferentes, también tienen cosas bien en común. Por ejemplo, Colombia es un país muy verde y con un recurso hídrico importante. Aprendí a valorarlo cuando llegué aquí, lo que hace que su agricultura sea casi natural. O sea, allí los productos nacen fácilmente y en general, como se tienen buenos tiempos de lluvias, el riego no es una situación importante. En cambio, aquí yo me impacté la primera vez que vine al Valle del Elqui en el 2012 y vi cómo la agricultura colonizaba estos suelos tan áridos y se habían inventado sistemas para poder regar, como los atrapanieblas. Pero eso mismo hace que el riego sea fundamental, no solo porque estamos en una zona más desértica, sino porque los tiempos de sequía agravan esta situación. A pesar de estas dos diferencias, ambos países tienen algo en común y es que la cantidad de residuos alimentarios post cosecha que quedan es impresionante. Tanto en Colombia como en Chile se desperdicia mucho material vegetal post cosecha, no necesariamente porque no se pueda consumir, sino porque no cumplen algunos cánones que se van a cumplir. Y un poco eso aunado a lo que se puede hacer desde las casas es lo que vamos a conversar hoy.
¿Cuál es el impacto que tiene estos residuos que terminan simplemente en un botadero o descomponiéndose en nuestros suelos? ¿Cómo los podríamos volver algo más interesante? Entonces, pensemos, ¿cuál es el impacto de estos residuos? ¿Qué se puede hacer con ellos? Y más importante, pensaría yo en los momentos actuales, ¿los podemos aprovechar económicamente? Y la respuesta, por lo menos a esta pregunta, es que sí, se pueden aprovechar. Entonces, para empezar, veamos cuál es la diferencia entre un residuo y un subproducto. El residuo, les tengo aquí esta fotito porque es básicamente cuando uno tira el dinero a la basura. Es la parte o porción que queda de un todo después de quitar otra parte. Y normalmente se considera residuo aquello que es inservible, que resulta de la descomposición o destrucción de una cosa. O sea, todo lo que nosotros botamos a la basura es un residuo, pero que no necesariamente es algo que sea inservible. En cambio, un subproducto es un producto secundario que se obtiene además del principal de un proceso industrial de elaboración, fabricación o extracción. Y es el opuesto al anterior. Podríamos decir que lo que hoy es la basura o el residuo se puede convertir en algo que nos produzca dinero y disminuir el impacto que hoy está teniendo la basura. Pensemos cuánto se desperdicia en términos de alimentos. Los datos que les estoy mostrando son datos obtenidos de la FAO. Por ejemplo, si pensamos en raíces o tubérculos a nivel mundial, se desperdicia cerca del 45%. Cuando se desperdicia me refiero a que de alguna manera no llega a su consumidor final, o porque no llega en cosecha, o porque en las casas lo tiramos, o en restaurantes, o en las tiendas de alimentos. Frutas y vegetales también cerca del 45%. En lo relacionado a carnes específicamente del mar, cerca del 35%. Todo lo derivado de semillas para aceites, cerca del 20%. Cereales, 30%. O sea, la cantidad que se desperdicia es increíble. Y si lo pensamos por regiones, bueno, no es de esperar que países como, regiones, continentes como Europa y Norteamérica y Oceanía lleven la delantera, pero cuidado, nosotros no estamos muy lejos de lo que se desperdicia. Esto está en kilogramos por año por persona, per cápita. Y miren lo más relevante. En gris está lo que se desperdicia desde el punto de vista de la producción y en rojo lo del consumidor. Yo no sé si se alcanzan a dar cuenta que nuestra proporción en casa es un poco más importante que la que tenemos en otras regiones. O sea, al día de hoy, nosotros en casa, tristemente, desperdiciamos mucho que podría convertirse en un producto de valor agregado. Entonces pensemos cómo se desperdicia y la verdad que este desperdicio está en toda la cadena de producción hasta el consumo. Se desperdicia, como les decía, en el momento de la cosecha y post cosecha, probablemente porque algunas de las características del producto que se está recolectando no cumple aquí en la región. Es triste, ha llegado a nuestra universidad varias inquietudes acerca de qué hacer con frutos, vegetales, hortalizas que solamente por calibre no son vendidos porque les sale más costoso recuperarlo del árbol o del suelo que venderlo, o sea, no compensa. Entonces prefieren inclusive dejarlo ahí y que simplemente el alimento se descomponga, lo cual tiene un montón de inconvenientes, no porque sea natural, no porque sea agrícola. Dejar que se descomponga en el suelo es beneficioso porque eso genera desequilibrios a la microbiota y a otro montón de cosas en el suelo. Se desperdicia en el procesamiento y en el empaque, se desperdicia en la distribución y como les venía diciendo, se desperdicia mucho en nuestras casas, en restaurantes. Solamente como ejercicio, piensen cuándo fue la última vez que ustedes tiraron comida a la basura.
Probablemente la respuesta de la mayoría de ustedes sea que hoy mismo, que fue ayer o que fue durante la semana. Y aun cuando este alimento haya empezado a estar en descomposición por microorganismos, bueno, primero lo podríamos evitar, pero aún si estuviera así, con tratamientos adecuados podrían ser reutilizados. ¿Y por qué es tan importante pensar qué vamos a hacer y cómo disminuir este desperdicio, este residuo? Porque en términos de alimentos, todo el desperdicio que se está generando atenta contra la seguridad alimentaria. Si en el mundo no se desperdiciaran tantos alimentos como se desperdicia, habría menos hambre. Estamos generando un estrés ambiental importante. La huella hídrica y de CO2, la huella de carbono que tiene la agricultura y la producción de carne, la ganadera y la marina es altísima. Lo que pasa es que no somos conscientes de ellos. Y además tiene un impacto económico brutal. O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar cuál podría ser el ahorro en cada una de nuestras casas si no tuviéramos que tirar a la basura lo que tiramos porque quizás no hacemos una compra mejor pensada de acuerdo a lo que vamos a consumir o no le damos eh, un proceso más adecuado a eso que estamos tirando a la basura. Entonces, hasta acá uno dice, pero, o sea, a mí me habían dicho que esto tenía que ver con la pandemia, también con el COVID, y yo lo único que he visto o lo que me han mostrado son cifras. Pues miren, todas estas que están acá son recortes de noticias que han salido, yo creo que en la última semana, excepto esta que creo que salió hace 2 semanas. La región de Coquimbo tiene la mayor tasa de desempleo a nivel de Chile. Está llegando al 14% y tristemente la cuarentena va a hacer que esta cifra probablemente se dispare. Además, los meteorólogos proyectan un complejo escenario en la sequía, por sequía, entonces la agricultura se va a ver más estresada. Los casos de COVID siguen en aumento, lo cual quiere decir que, por ejemplo, el desempleo podría seguir aumentando porque vamos a seguir en cuarentena y además, producto de todo lo que está pasando, aunque la inflación en Chile está bajando, el precio de los alimentos se incrementa. Lo que esto nos hace pensar en 2 cosas. Primero, si vamos a tener un escenario más crítico desde el punto de vista hídrico y ya sabemos que la agricultura tiene una huella hídrica importante, que lo ideal sería no desperdiciar, ¿cómo vamos a aportar nosotros? Por la pandemia, seguramente la parte económica se va a ver más estresada, entonces vamos a necesitar generar nuevas opciones de pymes, de empleo, de revalorización y por supuesto todos vamos a estar interesados en que los alimentos por último no se desperdicien y que hasta la última migaja del alimento tenga un buen destino. Entonces la pregunta sería, ¿se puede volver un residuo alimentario un subproducto de alto valor agregado? Y la respuesta es que sí. Los productos alimentarios pueden ser generados a partir de subproductos y subproductos que además o productos alimentarios tienen un costo supremamente elevado para la venta, o sea que va a tener réditos económicos para nosotros. Les voy a hablar de 2 o de 3. Yo antes de seguir, les voy a hacer una pequeña aclaración. Yo creo que quizás algunos de ustedes ingresaron a la charla pensando que iba a haber algo de compost y de compostaje. No es esa hacia donde vamos a ir. Vamos a ver otro tipo de aplicaciones, porque al final el compost está muy bien. El que lo hace en su casa, muy bueno que lo siga aprovechando. Pero el compost no es un producto de valor agregado. Lo que se paga hoy en día por el compostaje, ni siquiera a veces suele pagar los costos. O sea, termina siendo un buen proceso para hacer en casa, no necesariamente un buen proceso que me devuelva en términos económicos. Entonces vamos a ver otro tipo de subproductos como son ingredientes y aditivos, pero extraídos desde subproductos.
Para poder continuar con la charla, yo creo que es importante que aclaremos dos conceptos. El primero es entender qué es un ingrediente. Y un ingrediente es cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimenticios, que se emplean en la fabricación o preparación de un alimento y que permanecen en el producto final. O sea, se adiciona en cualquier momento, pero en el proceso final yo lo tengo. En cambio, el aditivo alimenticio es también cualquier ingrediente adicionado intencionalmente. Aquí no necesariamente es intencional, por eso cuando uno ve la parte de las composiciones, la tabla, puede ver minerales y un montón de cosas que no estaban, que no se adicionan de manera intencional. Esos son ingredientes. En cambio, los aditivos sí son adicionados de manera intencional y buscan modificar las características del alimento, físicas, químicas, biológicas, sensoriales, y se adicionan en cualquier momento durante la fabricación, procesamiento, preparación, embalaje, acondicionamiento, transporte, manipulación. Lo que un aditivo busca es que el alimento tenga características que al consumidor le gusten sensorialmente. Y aquí tengo una tabla de composición solamente para mostrarles que muchos de los compuestos que están en estas tablas de las moléculas son aditivos y otros son ingredientes y no nos hacen diferencia. Por ejemplo, manganeso, hierro, cobre, zinc, calcio, o sea, los minerales en general son ingredientes porque vienen en él, pero todo lo que viene con estos códigos son normalmente aditivos y vienen con estos códigos porque están aceptados por la regulación del país de donde se esté vendiendo este producto. Entendido esto, ahora pensemos sí qué productos podemos obtener como ingredientes o como aditivos para alimentos. Miren, uno muy sencillo de obtener y que yo creo que en un futuro muy próximo va a tener un gran impacto son los colorantes. Son un tipo de aditivo que da un tono especial al alimento. Pueden estar presentes naturalmente, pero también pueden ser adicionados dependiendo del tipo de alimento que yo estoy generando. Y si este colorante tiene algún preproceso, se denomina colorante artificial. Hay un colorante que es muy conocido entre las personas que quieren alimentarse naturalmente, que se llama tartrazina, es un colorante amarillo y genera algunas reacciones en algunas personas. Esto ha hecho que cada vez más consumidores especializados quieran tener colorantes naturales. Y con naturales se piensa en que sean extraídos propiamente de alimentos. En una encuesta que se hizo en el 2014, 37% de los consumidores buscaban confitería libre de aditivos artificiales. Y piensen que en toda la confitería es necesario adicionar colorantes. Y además en la misma encuesta, el 58% de estos consumidores habla de que pagaría más por productos que no tuvieran aditivos. Entonces, si nosotros pudiéramos generar colorantes naturales que dieran buenas condiciones organolépticas, tendrían una buena posibilidad de comercio. Pero además, nosotros en casa, ahora que está tan de moda toda la repostería, que hacemos cosas para niños en cuarentena y que estamos siempre viendo cómo entretenerlos, podríamos generar nuestros propios colorantes y además no estaríamos adicionando nada artificial. Miren, colorantes que ya están aceptados en las reglamentaciones internacionales y que se extraen de alimentos y que al mismo tiempo podrían ser subproductos, como el licopeno, que se extrae desde el tomate, la betanina, que se extrae de la betarraga, en otros países se le conoce como remolacha, caroteno de la zanahoria y la clorofila de las hojas verdes. ¿Cuántos pedacitos, cáscaras y demás de zanahoria botamos en casa? ¿Cuántos pedacitos y demás
de zanahoria. ¿Cuántas partes verdes botamos nosotros en casa? Y ni que les digo yo desde la industria agrícola. Y además, cada vez más, como esto de los colorantes naturales se está volviendo una tendencia, empiezan a aparecer otro tipo de colorantes de otro tipo de fuentes. Estas que están acá las señalé específicamente porque son producidas en la cuarta región, en la región de Coquimbo. De la Granada ya se está comercializando un colorante. Lo mismo de duraznos y damascos. Este es bien interesante porque son, sobre todo los damascos, son productos muy lábiles que se dañan muy rápidamente y que perfectamente los podríamos usar para generar colores amarillos que podrían reemplazar la tartrazina. Lo mismo del orujo de uva y del arándano. Por si en algún momento alguien quisiera revisar en la presentación, les dejo link de cómo los estamentos de la Comunidad Europea, de Estados Unidos y de Japón hablan de esto. Normalmente estos son las tres como entidades más fuertes en términos de reglamentación. Y miren, por ejemplo, Japón ya acepta 345 colorantes que pueden ser adquiridos desde subproductos. Aquí solamente por si alguien se quiere motivar. Al 2018, el mercado de colorantes naturales movía 3.5 billones de dólares, o sea, 3.5 millones de dólares. Y se proyectaba que para el 2024 se iba a tener un mercado de 4.8 millones de dólares. Aquí no está Chile, pero sí se muestra que es un mercado que en términos generales en América Latina va al alza. Y es de esperarse que en América Latina vaya al alza porque las condiciones edafoclimáticas que nosotros tenemos permite que se den pigmentos muy interesantes, especialmente en Chile. El estrés hídrico y el estrés por la radiación ultravioleta y solar permite que se den colores muy particulares en los alimentos agrícolas. Un aditivo que es supremamente interesante y que ha tomado mucho valor últimamente es la pectina. La pectina se usa de hace mucho tiempo atrás, probablemente los que hagan mermeladas en casa o hayan consumido mermeladas hechas de la abuelita, recordarán que se les echaban cáscaras de naranja y se pensaban que eso era por darle un poco de sabor cítrico. Y aunque también eso funciona, la realidad es que la cáscara de naranja, al estar en esta mezcla de azúcar y demás, soltaba un aditivo, un compuesto que se llama pectina, que ayudaba a gelificar y a espesar la mermelada como tal. Aquí les muestro, se me perdió, ¿dónde estaba la? Miren, aquí está. Gelificante pectina, ya es una cosa que se utiliza en productos comerciales. El precio es de alrededor de $50 por kilogramo. En Chile se puede conseguir alrededor de 45,000 pesos por cada kilogramo. ¿Y de dónde se saca? Esta sí que se saca de subproductos, porque normalmente se saca de las cáscaras de los cítricos y de la manzana, son las dos fuentes comerciales. ¿Cuántas veces nosotros desaprovechamos los cítricos en casa? Y más recientemente ha empezado a tener interés otras fuentes, como el orujo de la uva. Se me olvidó cómo se llama esta fruta, que es la de los colegiales. Si me hace el favor, quizás Juan Ignacio, y me recuerda cómo se llama esta fruta que dicen que es de los colegiales, que los aporrean para comérselos. Bueno, ya me voy a acordar. Este es también de zanahoria. Muchas de estas cosas se producen aquí en la región y los usamos nosotros en casa y los estamos desperdiciando. Membrillo, muchas gracias. El membrillo que inclusive ha tenido
cada vez un precio a la baja es una fuente supremamente interesante para extraer pectina. De hecho, por eso obtiene el dulce de membrillo y no lo único que hace es echársele azúcar y toda la pectina que tiene el membrillo es lo que ayuda a que gelifique y quede así como un bloque que después se puede cortar. Es algo tan interesante que miren, bueno, tiene miles de usos, no solamente en alimentos, sino que empieza a tener usos también en industrias farmacéuticas, médicas, y el crecimiento del mercado también va al alza. Va tan al alza que salió ¿cómo se llama? Un artículo en esta revista de negocios en el que no solamente hablan de la pectina, sino que muestran cómo manufacturarla. Y la verdad que esta sí que es un proceso bastante sencillo. Les voy a hablar de los procesos más adelante, pero todo lo podríamos hacer perfectamente en casa. Para terminar, el último ejemplo que les tengo es el de los antioxidantes, que están tan en boga últimamente porque ayudan a disminuir los efectos del envejecimiento, porque ayudan en todo lo que se relaciona con, se consideran anticancerígenos y bueno, un montón de enfermedades. Y tienen también un mercado gigante. Hay unos que son muy conocidos como son la vitamina E, la vitamina C y algunos polifenoles, pero cada vez se empiezan a descubrir otro tipo de antioxidantes. Y la verdad que los antioxidantes son supremamente necesarios para alimentos procesados, desde los aceites que consumimos, pasando por alguna pastelería y confitería, productos cárnicos, bebidas en general. Yo les diría que casi todos los alimentos procesados que nosotros consumimos tienen algún tipo de antioxidantes. Y por eso es que se va mostrando cómo la necesidad de esto va aumentando. ¿De dónde los podemos extraer? Miren, los podemos extraer de nuevo de la zanahoria, del tomate, del limón o en general de los cítricos, de las aceitunas. Pero además de las aceitunas, aquí hay un proceso muy interesante para la región y es que cuando se saca el aceite de oliva, queda un residuo y ese residuo es donde más hidroxitirosol, que es el antioxidante más potente de la aceituna, queda. Entonces, cuando nosotros nos tomamos el aceite de oliva o lo consumimos, la verdad que sí estamos consumiendo algo, pero todo lo interesante se nos quedó en lo que el productor de aceite de oliva descartó. El resveratrol, que está en todos los berries, y el glutatión, que está, por ejemplo, en el brócoli. Si todavía no les he convencido de que ahí hay una fuente interesante, o a los que ya convencí, pueden estar diciendo, bueno, ya, pero esto se oye muy complicado. ¿Cómo se pueden obtener estos productos? Porque además eso parece que fuera necesario tener el laboratorio así, más especializado, la industria más especializada. El esquema general es tener los residuos, disminuir el tamaño, que puede ser probablemente a través de una procesadora. Debemos buscar la forma de solubilizar y esta solubilización normalmente se puede hacer en agua, con una batidora o con una licuadora, algo que nos permita hacer el mezclado. Después lo que necesitamos es separar los sólidos de los líquidos, que para eso podemos hacer básicamente un colador o el mismo sistema que utilice para hacer el café. Y ahí lo interesante sería definir cómo quieren vender el producto. ¿Lo quieren vender líquido? ¿Cuántas veces hemos comprado colorantes de este tipo en el supermercado, por ejemplo? O evaporándolo, que es básicamente a través de un poco de calor, se podrían obtener el colorante sólido y venderlo de esta manera. Lo mismo aplicaría para el otro tipo para todo tipo, para los antioxidantes, para la pectina. Después de hacer este proceso,
Lo único que hay que hacer es que se tiene que precipitar y se le adiciona alcohol del que tienen en la casa. Al agua donde se le solubilizó se adiciona alcohol y eso va a hacer que se precipite y yo me quede con la pectina que después la debería secar. Les voy a mostrar solamente, para terminar, un proceso un poco más complejo pero factible. Esto está parte de investigación, donde a partir de las cáscaras de residuos agroalimentarios se extrae la pectina, como ya les estaba mencionando, pero lo más interesante es que a esta pectina se le puede hacer un tratamiento enzimático para producir ácido galacturónico, que una vez es oxidado, me produce ácido galactárico. Y este ácido galactárico es el monómero del nylon. ¿Y por qué es interesante esto? Porque el nylon es la fuente, se puede conocer también como poliéster, de un montón de aplicaciones, no solamente para telas, de las mujeres quienes no hemos usado este tipo de panties, los buzos que suelen usar aquí, guantes, este tipo de aditivos, o sea, todo lo plástico viene de acá, pero hoy en día se produce desde el petróleo. Por tanto, si lográramos hacerlo desde las cáscaras, no solamente estaríamos revalorizando, sino que estaríamos disminuyendo la contaminación al no hacerlo derivado del petróleo. Este es un proyecto que está en curso, es patrocinado por ANID a través del Fondo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico y se desarrolla en la Universidad de La Serena. Calculé mal el tiempo, y solamente voy a terminar diciendo que aquí tenemos una oportunidad. ¿Y por qué es una oportunidad? Porque miren, Chile es una potencia agroalimentaria y hay varias cosas de política como... o sea, me puse nerviosa y se me olvidaron los nombres, pero Chile tiene uno de sus focos económicos, está toda la parte alimentaria. Está la minería, la alimentación y creo que el turismo. Entonces, todo lo que en este momento se haga desde los alimentos tiene buenas posibilidades de financiación y de capacitación. Por tanto, lo que necesitamos es buscar productos exitosos e innovadores que tenemos muchas veces la posibilidad de hacer en casa y que solamente necesitamos buscar cómo hacerlo. Y para eso les aseguro que hay capacitaciones técnicas, hay mucho de cómo montar asesorías para pymes y necesitamos tener muchas ganas. Les dejaba esta frase aquí, en el que les decía que el entusiasmo es emoción con inspiración, motivación y una pizca de creatividad. Y en general esto todo lo tenemos en casa, así que solamente tenemos que eh, arriesgarnos. Así que muchas gracias, espero hubieran disfrutado la presentación y si hay preguntas, encantada estaré para resolverlas. Muchas gracias, Claudia. Hay hartas preguntas, hartos comentarios también de mucha gente, así que voy a pasar las tenía ahí anotando, pasar a leerlas. Algunas voy a tratar de hacer las que la mayoría, y me quiero quedar con las últimas para que quede más fresco. Caroline Sol preguntó, y ahí tal vez no identifico bien en el momento de la charla, pero colocó, ¿queda con el sabor del alimento? En general no, no tienen que ver con el sabor. Si se hace un buen tratamiento y no pasa, por ejemplo, con el pigmento de la betarraga, que uno siempre tiene como a algunas personas no les suele gustar. La gran ventaja es que es un pigmento tan fuerte, que con muy poca cantidad tú adquieres el color que quisieras tener. Otra pregunta que de hecho Oriana sigue y la está preguntando, si las raíces igual sirven, las raíces de las plantas medicinales. Así a priori desconozco la respuesta, pero yo pensaría que sí, pero no necesariamente para colorantes, sino para otro tipo de compuestos de interés. Ahí habría que buscar cuál es la parte medicinal que tiene esa planta y tratar de extraerlo.
Dianaís también hace una pregunta y dice, actualmente ¿hay medidas gubernamentales para promover el uso de los desechos generados por empresas de alimentos? Sí, no acabé de, es que la presentación se me quedó un poco corta, pero miren, hay una ley que se está implementando que se llama la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, REP, y que se ha mostrado mucho por los envases. Pero esta ley en realidad lo que obliga es a que todo el productor se haga cargo de sus residuos, de los residuos que produzca. Entonces, en un corto plazo, lo que va a pasar es que eh, los basureros municipales no Mm. van a seguir recibiendo los residuos que se generan. Por tanto, va a ser obligación del que los produce aprovecharlos. Y ahí es donde la economía circular va a cobrar todo el sentido y ya no vamos a tener que hacer un proceso lineal, sino buscar cómo lo que se va produciendo vuelva a entrar a la cadena productiva. Así que sí hay muchos, 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 porque esta misma ley obliga a que se generen incentivos. Tomando dentro de lo último que está diciendo y parafraseando una pregunta que hizo Camila, a fin de cuentas, tras esta pandemia y todo lo que va a cambiar, que todavía no, ni siquiera sabemos cuáles van a ser las consecuencias, ¿usted cree, y esto es ya más opinión personal, más de sensaciones, si es que de algún modo nuestra forma de ver los residuos van a dejar de verse como desperdicios, sino como una oportunidad, viendo que estamos en un proceso hoy de cambio incluso mental con las cosas? O sea, mira, yo creo que si no hacemos ese cambio, no vamos a sobrevivir. Así de sencillo, porque miren, se proyecta que para el 2050 lo que se produce en alimentos no va a alcanzar para alimentarnos, pero no porque no seamos capaces de producir lo suficiente, sino porque se desperdicia tanto que no alcanzamos. Entonces ahí es donde vamos a tener que hacer un cambio de mentalidad en cómo lo que producimos sea al 100% aprovechados a nivel industrial, pero también en casa por nosotros mismos, ya sea porque lo aprovechemos o porque generemos nuevas ideas de negocio. Francisco preguntó también, ¿qué otras medidas, aparte de las que nombró, podríamos tomar para poner un alto a estas, bueno, a estas deposiciones indiscriminadas prácticamente que hacemos como seres humanos y qué podemos hacer en la casa para generar esto? Bueno, yo principalmente lo que creo es que nos debemos volver consumidores conscientes. Entonces sería ideal que fuéramos a la feria o al supermercado eh, pensando en qué vamos a cocinar, para cuántos vamos a cocinar y por tanto qué es lo que realmente vamos a necesitar en la semana o en las 2 semanas que vayamos a comprar en casa. Si lo hacemos de esa manera, probablemente vamos a comprar menos y al comprar menos nosotros en casa vamos a desperdiciar menos. Y lo otro que yo creo es que tenemos que volver a la mentalidad de las abuelitas. Yo no sé cómo será acá, pero por lo menos yo me eduqué con unas abuelitas que tenían harto de campo y es que no desperdiciaban, pero era nada, o sea, todo volvía a la cadena, todo lo volvía a la cadena y ahí tenemos que volver. Le mandan muchos saludos, mucha Muchas gente. gracias. Mandilú, Susana, Viviana, Milena, Gilberto, que lo saluda desde Medellín. Y bueno, le agradecemos la disposición, Claudia, por estar acá, por saludarnos, por contarnos su tema, que es muy interesante, sobre todo en esta época en que estamos haciendo estos cambios, estos procesos mentales, cambios de forma de ver la vida con esta pandemia. Así que es muy interesante poder comunicarnos y poder conversar con esto, con la gran cantidad de personas que hoy día nos observó en esta charla Ciencia Abierta y de verdad le agradecemos la posibilidad de iniciar este ciclo de residuos acá en la iniciativa Ciencia Abierta. Les agradezco y solamente para terminar quería comentar que si alguno de los que asistieron hoy en algún momento tiene alguna inquietud más profunda, se pueden contactar conmigo. Encantada haré lo posible por resolver la duda o si es que tuviéramos que buscar otro tipo de asesoría, contactarlos con quien fuera prudente para ello. Así que de nuevo, muchas gracias, un placer. Y bueno, agradecemos también a todos los presentes. Les recordamos que este ciclo continúa hasta el próximo martes a la misma hora, en el mismo canal, en el mismo lugar.
Continuamos con este ciclo de charlas. Viene la charla de Paula Valenzuela, Tecnología y Desarrollo de los Subproductos Marinos. Están todos invitados y invitadas para estar atentos, para poder seguirnos en nuestras redes sociales. Durante la semana vamos a ir promocionando. Así que nada, les agradecemos mucho por su presencia, por su participación interactiva. Agradecemos nuevamente a Claudia, a Edith, que estaba también en la intérprete de lenguaje de señas, y a todos ustedes por esta presencia. Tengan todos muy buenas tardes o muy buenas noches ya.